¿Ya? ¿Y por qué? Porque es una clase también un poquito, digamos, eh, un poquito árido, digamos, el tema, ¿ya? Porque incluso para los mismos cardiólogos, en la mayoría es un tema un poco que a veces no entienden. Bueno, vamos a comenzar con esta clase. El programa que ustedes tienen es un programa recontra antiguo, porque yo soy profesor desde el 96 y igualito se mantiene y nunca lo han cambiado. Mire. Y las cosas ya han cambiado, pues. Definitivamente las cosas han cambiado, los conocimientos han cambiado, muchos aspectos han cambiado, muchas guías han cambiado, entonces todo debería de actualizarse, ¿no? Entonces, muchas preguntas vienen ahora de arritmias, muchas preguntas vienen de fibrilación auricular, muchas preguntas vienen de síncope en el ENAM, que ustedes dan el examen de ENAM, ¿ya? Entonces, por eso que tenemos que ir actualizando, esa sería la idea. Vamos a ver la primera parte de arritmias cardíacas, va a ser todo lo que es referido a taquiarritmias, ¿ya? O sea, lo que son las frecuencias aceleradas. Primero vamos a definir qué cosa es una arritmia cardíaca. Como sabemos, todas las personas deben tener un ritmo cardíaco y ese ritmo cardíaco debe ser normal, ¿ya? Y si ese paciente tiene un ritmo que no es el normal, ya sería una arritmia. Entonces, una arritmia sería todo aquel ritmo que no es el normal, simplemente, ¿ya? O sea, es un ritmo cardíaco diferente al ritmo sinusal. ¿El ritmo normal cuál es? El ritmo sinusal, pues, ¿ya? Pero es producido, ¿por qué? Por un disturbio en la formación, en el origen de los impulsos, o sea, en la generación de los impulsos, ¿ya? O puede ser producido por un trastorno en la conducción de los impulsos. Miren, en la definición está definido que puede ser debido a un trastorno en el origen. Nosotros en la clase de electrocardiografía hablamos sobre el origen de los impulsos a partir de una célula, ¿no? Que se despolariza inicialmente debido a una Una función consulta. que tiene una propiedad que es el automatismo, ¿no? ¿No es así? ¿Ya? Doctor, una Pero, consulta. sí, Disculpe que le interrumpa. Lo que pasa es que en el cronograma que me pasó, la primera clase es electrofisiología y EKG normal. Y ya todavía eso no. no lo vamos a hacer, pues, porque eso lo hemos hecho ya en el primer grupo, pues, en semiología. Claro, ya. Ya, doctor, esta pregunta. Claro, ¿para qué le vamos a repetir? Y esta clase no está, ni siquiera está ahí. Ya, doctor, está bien. Gracias. Entonces, y una vez que se ha generado el impulso, o sea, esta generación que puede ser anormal para producir arritmias, también puede conducirse de manera normal. Entonces, puede decir, por ambos mecanismos puede producirse una arritmia. Ahora, el inicio, la formación, el origen de los impulsos puede ser en el nodo sinusal, claro. O puede ser fuera del nodo sinusal, en este caso pasa a ser ectópico, ¿no? La frecuencia puede ser normal o puede ser acelerada, taquiarritmias, o puede ser muy lenta, bradiarritmias, ¿ya? Y el ritmo también puede ser regular o irregular. O sea, puede haber una arritmia que el ritmo sea muy regular y una arritmia que sea completamente irregular. Entonces ya tenemos en cuenta ya nuestra definición, pasamos a ver cuáles son los mecanismos electrofisiológicos. El ritmo sinusal normal ya usted lo sabe, eso lo hemos visto en semiología, ¿no? Simplemente es cuestión de que revise, repase. A ver, en la misma definición lo decía por un trastorno o una alteración de los impulsos, ¿ya? O una conducción anormal de los impulsos. O sea, esos serían los mecanismos electrofisiológicos. Y aquí están los mecanismos. O sea, ¿cómo se producen las arritmias cardíacas? Por generación anormal de los impulsos. El automatismo puede estar aumentado o puede estar deprimido. En ambos casos puede generar arritmias. ¿Ya? Puede estar aumentado de manera normal o puede estar aumentado de manera anormal en el caso de taquiarritmia. ¿No? Pero también puede haber pospotenciales, o sea, potenciales que se generan después de un potencial de acción. O sea, producido un potencial de acción, o sea, un impulso, puede generarse otro sobreimpulso, entre comillas, en la fase 3, o en la fase 2 o 3, serían pospotenciales precoces, o en la fase 4, pospotenciales tardíos. ¿Ya? O sea, cuando la célula se está repolarizando, o sea, yendo digamos, al potencial de reposo,
¿ya? De repente hay un ingreso abrupto, pues, de ciertos iones que nuevamente positiviza el interior y genera otro potencial, por decir, ¿no? Y eso puede ser en la fase 3 o en la fase 4. Y eso lo vamos a ver ahora. Es una forma de automatismo, ¿no? De una forma de que el automatismo en este caso como que se ha exacerbado, digamos, se hace más acentuado, se haya acentuado, digamos, ¿no? Y en la conducción anormal de los impulsos básicamente está dado por el fenómeno que se llama reentrada, ¿no? Reentrada, que lo vamos a ver eh, en en las siguientes exposiciones. Muy bien, ya vimos esto en la primera clase, el automatismo. ¿Las células pueden tener automatismo? No. Las células más automáticas son del nodo sinusal, pues claro que sí. Y el potencial transmembrana en la fase 4 tiene una capacidad de desplazarse hacia el umbral. Eso ya recuerdan ya, que se llama la despolarización diastólica espontánea, ¿no? Y una vez que alcanza el umbral, genera un potencial de acción, ¿ya? Y este potencial de acción, la cantidad de veces que se genera el potencial de acción puede producirse de acuerdo digamos, de acuerdo a la estructura, ¿no? Los que más rápido producen los potenciales de acción son, pues, el nodo sinusal y más lentos son, por ejemplo, las fibras de Purkinje, ¿no? ¿No? Ya, entonces, y también puede producirse ciclos diferentes, o sea, velocidades diferentes, digamos, en cada región del corazón también. El automatismo normal, o sea, el automatismo normal puede aumentar, puede estar incrementado, puede estar aumentado, o sea, que la capacidad de generar más impulsos puede estar aumentado, esto generalmente es en corazones normales, ¿no? Estructuralmente hablando, digamos. El automatismo puede estar aumentado de manera anormal cuando hay problemas patológicos, ¿no? Por ejemplo, un infarto, ¿no? Por decir, ¿no? Eso lo vamos a ver con más amplitud ahora. Generación anormal de los impulsos, algunos ejemplos. O sea, cuando el impulso está aumentado, ya sea de manera, porque el automatismo se ha aumentado o ha aumentado de manera normal. Por ejemplo, si el ritmo sinusal aumenta, vamos a tener, ¿qué cosa? Taquicardia sinusal, pues obviamente. En ritmos de escape, o sea, ritmos ectópicos, pues, si es auricular, tenemos una taquicardia auricular, por decir, ¿no? Si es a nivel nodal, las células del nodo han aumentado su automatismo y producen una taquicardia, será pues una taquicardia nodal. Y si ha aumentado en el His-Purkinje, ya será ventricular, porque estos ya están a nivel del ventrículo, entonces tendríamos una taquicardia ventricular, ¿ya? Pero de manera normal también pueden aumentar el automatismo en situaciones de isquemia, en situaciones de infarto, en situaciones de efectos medicamentosos, como las catecolaminas, por ejemplo, y algunas otras patologías intrínsecas, como las parasistolias, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Aquí vimos la célula que es poco automática o no automática, es plana, y la célula automática, esto no es plana, es como una pendiente. Despolarización diastólica espontánea, nuevamente. Y el que más veces produce postpotenciales, digo, potenciales de acción, es el nodo sinusal. Entonces, por lo tanto, la frecuencia, como ustedes ven acá, es mayor. A diferencia del Purkinje, que los potenciales que genera son más lentos, entonces su frecuencia, ¿no?, de descarga, digamos, entre comillas, o su frecuencia de producir impulsos de las fibras de Purkinje van a estar más reducidas, ¿no? Muy bien. Eso en realidad al, al mecanismo electrofisiológico cuando el automatismo está aumentado, digamos, de manera normal o normal. Pero también hablamos de la generación de postpotenciales, ¿ya? Postpotenciales. Tiene varios nombres, ¿no? Actividad desencadenada, actividad gatillada, postpotenciales o también le llaman des, postdespolarizaciones también, ¿no? Precoces o tardías. Bueno, lo mismo es. La actividad desencadenada puede deberse a postpotenciales o postdespolarizaciones tempranas o tardías, ya lo dije hace un rato. Las postdespolarizaciones tempranas ocurren antes de completarse la repolarización, o sea, durante la fase 2 o la fase 3, y las tardías en la fase 4. ¿Ya? ¿Y dónde pueden, por ejemplo, en qué tipos de arritmias pueden deberse a este
este fenómeno, digamos, a esta actividad electrofisiológica. Por ejemplo, en relación a postpotenciales precoces, por ejemplo, en los QT pues, largos y congénitos, ¿no? QT largo, congénito o adquirido, ¿no? ¿Ya? El QG largo o congénito, por ejemplo, es el síndrome del QT largo, pues. Y el adquirido puede ser, por ejemplo, por efecto de algún medicamento, ¿no? El QT se alarga, ¿no? Entonces puede generar postpotenciales. Y los tardíos, los postpotenciales tardíos, el ejemplo típico de una arritmia por postpotencial tardío es la intoxicación digitálica, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el mecanismo por los que la digital produce arritmias? Sería, pues, generando postpotenciales tardíos, ¿no? Las catecolaminas también generan postpotenciales tardíos. Los fenómenos de reperfusión son por postpotenciales tardíos. O sea, reperfusión se refiere a que un paciente que ha tenido infarto, por ejemplo, puede trombolizarse, o sea, darle una terapia trombolítica, se disuelve el coágulo y al perfundirse nuevamente puede generar estos potenciales tardíos, ¿no? Y el QT prolongado congénito también puede generar potenciales tardíos. O sea, el síndrome del QT también puede producir arritmias por postpotenciales. O sea, el síndrome del QT largo puede producir arritmias por postpotenciales precoces o postpotenciales tardíos. ¿Y cómo son algunos ejemplos de algunas arritmias que son producidas por postpotenciales precoces? Tenemos, por ejemplo, los bajos niveles de potasio. Cuando hay bajos niveles de potasio, ¿produce arritmias? Claro que sí. Y puede ser por generar impulsos o postpotenciales precoces, ¿sí? Frecuencias lentas. La toxicidad por fármacos, por ejemplo, la quinidina es un ejemplo típico de postpotencial precoz que puede generar esta arritmia que se llama Torsades de Points. Y las postpotenciales tardíos, por ejemplo, es responsable por la generación de extrasístoles por ejemplo, extrasístoles, latidos extrasistólicos. También el aumento del calcio, ¿no? Sanguíneo también puede dar lugar a arritmias por postpotenciales tardíos. El aumento de los niveles de adrenalina y la toxicidad digitálica, como ya les dije, ¿no? La toxicidad digitálica. ¿Cuál es el mecanismo de la digoxina para generar arritmias? Sería la generación de postpotenciales tardíos, ¿no? De postpotenciales tardíos. Estos son los postpotenciales. Miren, aquí tenemos un potencial de acción que antes de que se recupere, generó otro potencial, digamos. ¿Ya? Esto es, como es en fase 3, aquí sería, hasta aquí sería la fase 1, por ejemplo, 2, 3. Entonces, la fase 3 más o menos es cuando aparece. Entonces, si esta generación de postpotenciales se hace en forma repetitiva, podemos tener ya una taquicardia aquí, ¿no? Tac, 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 una taquicardia. Y los postpotenciales tardíos se presentan cuando aparecen estos potenciales o postpotenciales, después de un potencial, en la fase 4, como ustedes ven aquí. Y si estos potenciales se generan en forma repetitiva, te puede producir arritmias, ¿no? Pueden generar arritmias, como se ve aquí. Entonces, postpotenciales precoces y tardíos cuando ya se ha despolarizado. Y precoces aún no hay una repolarización completa, sino que al estar repolarizándose genera nuevas despolarizaciones, pues, precoces, digamos, ¿no? Entonces, este es otro mecanismo fisiopatológico. Y vamos a hablar de reentrada, o sea, cuando ya hay un trastorno de conducción. Puede haberse producido un impulso, por decir, y ese impulso puede estar dando lugar a una taquicardia. Si es que ese impulso, por ejemplo, puede ingresar al sistema excitoconductor, ¿no? Y lo puede, digamos, es un término que llamamos encarrilamiento, ¿no? O sea, se encarrila, o sea, se mete al circuito, digamos. ¿Ya? Para que ocurra este fenómeno de reentrada o concepto de reentrada es cuando el impulso recorre, pues,
muchas veces en la misma situación, digamos, la, ¿no? La misma, mismo circuito. Tiene que cumplir, digamos, algunos conceptos para que se produzca la reentrada. La reentrada es cuando el impulso circula, muchas veces, donde en un circuito que debe estar cerrado. Aquí es circuito abierto, aquí no, y aquí circuito cerrado no se abre, acá circuito cerrado, no, pero aquí no hay otros elementos que son necesarios para que ocurra reentrada. En cambio, aquí sí cumplió los tres requisitos. Cumple los tres requisitos para que se produzca la reentrada. ¿Cuáles son esos requisitos? Primero, que haya un circuito cerrado. Hay un circuito cerrado, como ven ustedes. Aquí también hay un circuito cerrado, circuito cerrado. Segundo, bloqueo unidireccional. Aquí se ha bloqueado. El impulso a descender, aquí se bloquea. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es la rápido? No hay cosa. ¿No? Pero, eh, por ejemplo, aquí en este circuito cerrado, ¿no? Los impulsos descienden con la misma velocidad tanto por este brazo como por este brazo. ¿Qué va a pasar? Se van a chocar y ahí quedan, ¿no? En este otro circuito, ¿qué pasa? El impulso baja, desciende y en esta rama se bloquea. Aquí está bloqueado y desciende por la otra rama. Descendiendo por la otra rama, asciende así y de esta forma, pero al encontrar esta vía, no, al encontrar esta vía, digamos, aún ocupado por este impulso que descendía, entonces quedan bloqueados ahí, se bloquean, pero no puede producirse la reentrada. Entonces, ¿qué tiene que cumplir aquí? Aquí sí cumplen los tres requisitos. Primero, un circuito cerrado de entrada, como ven ustedes. Segundo requisito es, no, el primer requisito es circuito cerrado, segundo requisito es un bloqueo unidireccional y tercer requisito es que en el otro brazo la conducción sea lo sumamente lenta, de tal forma que cuando este impulso llegue a este nivel, acá, lo va a encontrar libre, digamos, sin nada de, de impulsos, digamos, sin nada de impulsos previos ni nada, ¿no? Entonces es completamente limpio, entonces este va a recorrer, digamos, acá, ¿no? Que debe ser su huella. Entonces aquí, ¿qué pasó? El impulso desciende, aquí, por aquí desciende, se bloqueó. Bueno, pero desciende por la otra vía. Pero ¿qué pasa? Es lento, se hace lento, de tal manera que cuando llegue aquí, a este nivel, es pato. ¿Ya? Cuando llegue a este nivel, simplemente circula, circula, circula y comienza la reentrada. Tres requisitos. ¿Ya? Entonces aquí el impulso se hace tan lento que al alcanzar aquí, esta vía ya no va a estar ocupado por este impulso, sino ya va a estar libre, entonces lo va a invadir y va a empezar a circular. ¿Ya? Ahora, esta reentrada puede ser ordenada, ¿no? Ordenada quiere decir que la dimensión de este circuito tiene una determinada medida y eso se mantiene, ¿no? O puede ser aleatorio, aleatorio es cuando varía, o sea, el impulso, el circuito puede aumentar de tamaño, puede reducir de tamaño, y eso puede ocurrir incluso latido a latido, ¿no? Puede ser anatómica, quiere decir que los caminos, digamos, existen, ¿no? Los caminos existen. Y la funcional es cuando no existen los caminos, pero funcionalmente. O sea, funcionalmente, ¿qué quiere decir? Desde el punto de vista fisiológico o fisiopatológico, es como que en un determinado, digamos, en una determinada estructura, es como que las células se hayan dividido en dos, digamos, en dos grupos. Unas que son muy rápidas, un grupo de células, y las otras células que son muy lentas o más lentas. Pero si se dan la mano ambos, entonces empiezan a producirse una arritmia. Empieza a producirse una arritmia. Muy bien. Veamos. ¿Ya tiene fijo este concepto de reentrada o no? Muy bien.
Algunos ejemplos de arritmias por reentrada, o sea, por ese fenómeno que estamos viendo, tenemos la taquicardia recíproca ortodrómica, la taquicardia recíproca antidrómica, tenemos la taquicardia ventricular monodorsa sostenida, tenemos la taquicardia no, por reentrada, por ejemplo, de ramas y ramas, tenemos la taquicardia ventricular, por ejemplo, eh, que puede ser causante de muerte súbita, ¿no? Flujo auricular. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos que son producidos por reentrada. El fenómeno de reflexión es más que todo teórico, pues no es fácil demostrar esto. Se refiere a que la velocidad de conducción, por ejemplo, en un sentido longitudinal sería diferente a un sentido transversal. Tan diferentes que en un momento dado, entre esos dos aparatos podrían producirse como una especie de, digamos, de fusión, pero de una especie de fusión entre comillas para generar un circuito. Entonces ese circuito estaría pues, tendría que tener cerrado, o sea, estar cerrado, longitud de círculos para que tenga cerrado, ¿no? Entonces, esto es más que todo teórico, digamos, en la reflexión. Pero la reentrada existe, eso sí. Vamos a ver. Ahí cualquier cosa, cualquier pregunta, ¿están ahí también? ¿Entienden o no entienden ni H? Sí, doctor. Seguimos entonces. Ya sabemos ya la definición, ya sabemos los mecanismos fisiopatológicos, cómo se produce la reentrada, cuáles son los mecanismos que producen la reentrada, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces vamos a ver cómo se presenta un paciente con taquiarritmia. ¿Ya? Este diapositivo está muy anterior, pero bueno, debía estar un poco más posterior, pero bueno. En otras palabras, ¿cómo se presenta aquí el paciente que tiene taquiarritmias? ¿Se va a quejar de qué? Palpitaciones, pues. ¿Cuál es el motivo de su visita? Si uno le pregunta a un paciente, va a decir, bueno, doctor, vengo porque tengo palpitaciones, que pueden ser permanentes, o sea, que aparecen y duran días, o pueden durar horas, o pueden durar minutos, pero sí hay palpitaciones. Ahora, ¿las palpitaciones pueden generar disnea? Sí. ¿Puede presentar o puede dar lugar a angor? Sí. Síncope, o sea, se pueden desmayar los pacientes debido a un gasto cardíaco excesivamente bajo. ¿Pueden presentar un cuadro de insuficiencia cardíaca? Claro que sí, claro que sí. Pueden presentar colapso circulatorio, o sea, la presión se les puede bajar, pues, mejor dicho, ¿no? Ya está, pues ya lo dijimos. Y pulso, el pulso, si ustedes le palpan el pulso, puede estar arrítmico. ¿No? Y eso se va a dar cuenta muchas veces el paciente cuando se toca el pulso, ¿no? Cuando dice, mi ritmo no está regular, está completamente irregular. ¿Ya? Pero si cumplen estos elementos, ¿no? Entonces estaremos frente a un caso de arritmia cardíaca, por decir. Entonces, en todo caso, una taquiarritmia, probablemente. ¿Cuáles son las causas de las arritmias cardíacas? Causas, estamos hablando acá ya de causas. ¿Ya? Causas, no es tan simple las causas, hablar de las causas. Pero que sí, muchas enfermedades van a tener en arritmias cardíacas, de eso sí estoy seguro de que sí, ¿no?
síndromes arritmogénicos. ¿A qué se llaman síndromes arritmogénicos? Aquellas arritmias que se presentan en corazones perfectamente sanos. ¿Ya? Entonces, tenemos, por ejemplo, que como ejemplo las taquicardias paroxísticas, pues, en el síndrome de Wolf-Parkinson-White, en la taquicardia por entrada en el nodo auriculoventricular, la fibrilación auricular solo aislado, o sea, entonces tenemos los QT congénitos, también está en este rubro, o sea, donde parece pues el corazón normal, prácticamente desde el punto de vista estructural, ¿no? ¿Ya? Y también pueden presentarse trastornos de mal, de disfunción, sí, pero eso ahorita no es todavía, ¿ya? Entonces, síndromes arritmogénicos, arritmias en corazones normales, sanos. Muy bien. Y tenemos las otras arritmias que se presentan en corazones. Doctor, no se le escucha.